Hola, buenos días, queridos hermanos, hermanas. Y doy bienvenidos también a los amigos, amigas, quien está en este momento viendo este vídeo para acompañarnos en este tiempo de culto. Llevamos 2 meses, casi 2 meses, haciendo el culto por internet, por confinamiento. Y todavía me siento extraño. No sé cómo se siente usted. Prefiero como los viejos tiempos, en nuestro antiguo local, ahí apretados todos, pero juntos, adorando a nuestro Dios, nuestro Señor, muy animados. Pero bueno, como no hay más remedio, tenemos que hacer de esta manera. Pero la buena noticia es que hace pocos días anunció el gobierno la noticia, un plan de 4 fases para salir del confinamiento. Espero que todo vuelva a su normalidad dentro de poco. Pero también sabemos o no sabemos realmente esta situación hasta cuándo va a durar. Pero sí sé una cosa. A pesar de todo, nuestro Señor está con nosotros. Sabemos que durante esta pandemia, muchos están sufriendo por coronavirus. Está enfermo. Tanto los creyentes como no creyentes. Pero como un creyente, debemos saber, en medio de esta aflicción, Dios tiene su propósito en nuestra vida. Vamos a leer un pasaje. Se encuentra en el Evangelio, Juan, capítulo 11. Es una historia también muy famosa. Esta historia se trata de un amigo del Señor Jesús que se llama Lázaro. Voy a leerlo. En capítulo 11 del Evangelio Juan, de 1 a 4. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, y el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le sacó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Hoy no pretendo explicar cuál es el origen o qué es la causa de esta pandemia. Pero como un cristiano, hermanos, tenemos que saber
Señor tiene todo control. A pesar de lo que está pasando. Como cristianos sabemos, no somos exentos de las aflicciones. No somos inmunes ante coronavirus, como amigo de Jesús, Lázaro. Era amigo suyo, pero no estaba exento de las enfermedades. Pero hay una cosa, podemos saber, nuestro Señor está con nosotros y tiene un propósito en esta pandemia. Y sabemos, Él va a revelar su gloria en medio de esta pandemia, tarde o temprano. Bueno, os invito, los hermanos, vamos a orar antes de empezar el culto de hoy. Oh sí, Señor, Dios mío, te damos gracias por tus palabras. En medio de esta pandemia, agarramos tu promesa, tus palabras, porque confiamos en tus palabras. En medio de esta pandemia, en medio del sufrimiento, sabemos que tú estás con nosotros y tú tienes un propósito. Te pedimos que refleje, Señor, revele tu gloria en medio de esta pandemia, en nuestra vida. Que tu nombre sea exaltado. Así te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, es su nombre. Porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré,
Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Señor, conoces mi corazón.
Hola chicos, chicas, ¿qué tal niños? Bueno, nos toca nuestro momento porque por eso ha sonado la canción y bueno, estamos aquí con Cristina, con María Paz y con Eros, que estos días ha estado con nosotros en casa y todo este tiempo los niños mayores han estado aprendiendo versículos, memorizándolos y ahora le toca a Eros hacerlo. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Amén, muy bien Eros. Bueno, como Joanita estaba diciendo el domingo pasado, tenemos que alabar y adorar a Dios, ¿no? Agradecerle por todo lo bueno que nos da. Y el Señor nos ha dado un ser muy, muy especial, en el que hoy es su día. ¿Y cuál es ese ser, niños? Las madres. Las madres. Muy bien, y los chicos han preparado unos dibujitos para la sede, de todas las mamitas de nuestra sede. Mire, María Paz ha hecho un corazón, ¿no, María Paz? Sí. Con una mamá, ¿qué más? ¿Que está con quién? Hija. Con su hija, muy bien. Y los niños, Eros y Cris han pintado estas flores para todas las mamitas de nuestra sede Oporto. Y Cristina les tiene un versículo para las mamis. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31 del 29 al 30. Muy bien, Cristina, amén. Y Cristina va a orar por todas nuestras mamis. Cerrar los ojos, chicos. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, que te quiero pedir que guardes, que bendigas y que cuides a nuestras madres, Señor. También quiero pedirte que las guardes cuando que salgan a la calle y con esta situación del coronavirus, que no se enfermen y que no les pase nada. Y si se enferman, que tú las cures, porque tú eres el doctor de todos los doctores que hay aquí en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muy bien. Y Eros ha pedido orar por los niños. Venga, Eros, cerramos los ojitos. Gracias a Dios por este día que tú nos das, que nos sigas guardando y que nos cuides, Señor. Hoy te quiero pedir por los niños, que los del mundo, Señor, que les cuide de toda enfermedad y de todo virus, sobre todo ahora que el coronavirus, Señor, y que en sus casas, Señor, no se agobien ni estén alterados, Señor, que tú los tranquilices y les toques, que les sigas guardando, Señor, y que los cuides durante toda esta cuarentena. En tu santo nombre, Jesucristo, amén. Amén, muy bien. Bueno, chicos, niños y niñas, sigan aprendiendo la palabra de Dios en sus casitas con sus papis, memorizando sus versículos. Y espero ya vernos prontito. Adiós. Besos y abrazos. Chao, chicos. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad, y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza.
Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba y le dice: hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsala por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, Vida y Familia en la ciudad de Madrid. Y buenos días también a los amigos y amigas que nos estáis viendo y escuchando, quizás en cualquier otro lugar de España o lugar del mundo. Queremos enviaros un saludo cordial y es nuestro deseo deciros que esperamos que las cosas marchen bien, que estéis bien de salud y dentro de las circunstancias que todos estamos viviendo, pues estéis bien, dentro de lo que cabe, ¿no? Ese es nuestro deseo. Y de hecho, en lo personal y también como iglesia, estamos orando por vosotros, estamos orando por el mundo, estamos orando por la iglesia, estamos orando por los que sufren, estamos orando por los enfermos, sabiendo que Dios en todo momento nos escucha, porque Él es un Dios bueno y un Dios de misericordia. Os damos la bienvenida un domingo más a nuestra serie temática, donde estamos abordando la enseñanza que Jesús les dio a sus discípulos sobre la manera de orar. Es una serie que nos va a llevar unas semanas y que estamos recordando acerca de una petición que uno de los discípulos, Lucas 11, capítulo 1, le hace a Jesucristo cuando lo ve, que termina su tiempo de oración, su tiempo de comunión con el Padre, porque Jesús cada día se apartaba desde muy temprano y se iba a lugares donde nadie le pudiera molestar a orar, a rezar, a estar en comunión con el Padre. Ahí en Lucas 11, en el capítulo 1, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Yo tengo 50 años y recuerdo que con 19 años yo me convertí. Hablamos de convertirnos cuando conocemos verdaderamente a Dios, cuando tenemos una experiencia espiritual sobrenatural. Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, según 2 Corintios 5, 17, pues nos expresamos de esta manera. Nacer de nuevo significa cuando nos convertimos a Cristo. Convertíos a mí, dice el Señor, y yo perdonaré vuestros pecados. Cuando yo me convertí a Cristo, y desde entonces he escuchado a mucha gente que se ha acercado y me ha dicho: Miguel, yo no sé orar, no sé cómo se ora, ¿cómo puedo aprender a orar? Algo parecido le pasaba a los discípulos cuando le preguntaron a Jesús y le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, queremos hacer lo que tú haces. ¿Cómo te comunicas con el Padre? ¿Cómo haces para rezar, para estar en comunión? Y allí Jesucristo les dijo: vosotros pues oraréis así, y les enseñó el Padre Nuestro, que es la oración más conocida posiblemente en todo el mundo y que se reza millones de veces a lo largo del día en los 5 continentes. Quiero llevarte, al menos no hace falta que lo busques, yo te lo digo, al libro de Éxodo, que es el libro de la Biblia, el segundo libro del Pentateuco, y en el capítulo 20 nos habla de cuando Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley, los mandamientos, los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos es importante que podamos verlos divididos en 2 bloques de 5. Los primeros 5 mandamientos nos muestran un enfoque vertical, es decir, cómo nosotros nos relacionamos o cuáles son nuestros deberes hacia Dios. Y los siguientes 5 mandamientos nos hablan de un enfoque horizontal o cuáles son y deben ser nuestros deberes hacia nuestro prójimo. Es muy importante esto porque en realidad la Biblia la podemos resumir en estos 2 mandamientos. Una vez se le acercó un hombre a Jesús y le dijo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús le dijo: bueno, las Escrituras conoces. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo, dijo Jesucristo, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los 10 mandamientos tienen que ver
en cómo establecemos nuestras relaciones, primero verticalmente con el Creador y segundo horizontalmente con nuestro prójimo. De igual forma, cuando nosotros examinamos el Padre Nuestro, podemos dividirlo en 7 peticiones o en 7 bloques. Y lo vamos a ver en las próximas semanas, aunque ya empezamos la semana pasada con nuestro querido hermano Joel, cuando nos hablaba de la paternidad de Dios, cómo es Dios con nosotros como Padre. Entonces el Padre Nuestro podemos dividirlo en 7 peticiones. Las 3 peticiones primeras están en relación con Dios y las 4 últimas tienen que ver con nuestras necesidades y con nuestras preocupaciones. Ahora, la oración modelo de Jesucristo, cuando nosotros la vemos en Mateo capítulo 6 o en Lucas capítulo 11, podemos ver que comienza mostrando quién es el destinatario de todas nuestras peticiones. Maestro, enséñanos a orar. Vosotros pues oraréis así. Y comienza diciendo el destinatario, Padre nuestro que estás en los cielos. Y después de la introducción en el Padre Nuestro, que es a quién nos estamos dirigiendo, viene la primera petición. Y la primera petición es: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Mira que el Padre Nuestro no comienza con peticiones para atender nuestras necesidades. Eso está en un segundo bloque. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios. Y la primera de todas ellas tiene que ver con santificado sea tu nombre. Y aquí podemos hacer un alto y es importante que reflexionemos qué significa esta petición. ¿Qué significa cuando Jesucristo nos enseña a sus seguidores, a los cristianos, que tenemos que pedir: santificado sea tu nombre? Nos hemos parado a pensar en realidad lo que implica esta primera petición: santificado sea tu nombre, que Jesús le enseñó a sus discípulos, porque yo quiero decirte algo en este punto. Para todas las personas que alguna vez en su vida han hecho el Padre Nuestro o han rezado el Padre Nuestro, decir estas palabras es sumamente fácil. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sumamente fácil. No hay ningún mérito en decir estas palabras. Son fáciles, son accesibles, son casi rudimentarias, podríamos decir, santificado sea tu nombre. Pero es muy difícil ponerlo en práctica. Y déjame decirte que verdaderamente son pocos los que aprenden a poner en práctica diariamente en su vida esta petición que Jesús enseñó a sus discípulos: santificado sea tu nombre. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos de santificar, estamos queriendo decir que Dios debe ser reverenciado. Estamos queriendo decir que Dios tiene que ser respetado, Dios tiene que ser honrado, Dios tiene que ser obedecido y Dios tiene que ser adorado. Pero déjame decirte que cuando hablamos de estos verbos o estas acciones, no solamente son cosas que tenemos que decir con nuestra boca, con nuestros labios, porque son fáciles de decir. Cuando hablamos de que Dios tiene que ser santificado, reverenciado, respetado, honrado, obedecido, tiene que ser en nuestra forma de vivir, en nuestra manera de vivir. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos sea para que Dios sea honrado, sea glorificado, sea reverenciado. Por eso es sumamente difícil poner en práctica esta primera petición del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Hayden Wilson Tozer fue pastor de la Alianza Cristiana Misionera, que falleció en 1963, y los que le conocieron hablan de él que fue un hombre realmente espiritual. Un hombre profundamente espiritual, un hombre que amaba con todo su corazón y con todas sus fuerzas a Dios, que honraba a Dios con Jesucristo en su vida, y que además también fue un prolífico escritor, autor de libros. En uno de ellos, un libro que yo tengo en mi biblioteca virtual, se titula Diseñados para adorar. En realidad esta predicación se titula así: Creados para adorar. Y en este libro, Diseñados para adorar, Tozer menciona la siguiente frase. Escucha bien.
Dice, la adoración es la ocupación del cristiano a tiempo completo. La adoración es la ocupación del cristiano a tiempo completo. No a tiempo parcial, sino a tiempo completo. Y esto involucra un estilo de vida, una manera de vivir, una forma de conducirse en la vida. 24 horas al día, 7 días a la semana. No ocasional ni puntualmente, sino una forma de vivir, una forma de expresarnos, una forma de entender la vida. Es la cosmovisión del cristiano que vive permanentemente en la presencia de Dios, que sabe que ha sido creado por Dios y cuyo propósito en la vida principalmente es santificarle a Dios con su forma de vivir. Por tanto, los cristianos tenemos que enfocarnos y tenemos que dedicarnos en realidad a aprender a adorar a Dios en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. Es cierto que los cristianos alabamos a Dios cuando vamos a la iglesia, seas católico, seas protestante, evangélico o seas ortodoxo, si eres cristiano. Hay momentos en que vamos a la iglesia, pueden ser los domingos, pueden ser los sábados, por la mañana, por la tarde, y ahí hay un espacio para cantar, para alabar a Dios. Y en nuestras iglesias, por ejemplo, las iglesias protestantes o evangélicas modernas hoy en día, en nuestras iglesias tenemos instrumentos musicales, tenemos baterías, tenemos guitarras eléctricas, tenemos bajos, tenemos microfonía, equipos de sonido, en fin, tenemos todas las herramientas modernas que nos impulsan y allí dedicamos 20-30 minutos a alabar a Dios congregacionalmente. Pero la adoración es una forma de vivir. Y repito que tiene que ser 24 horas al día, 7 días a la semana. Es nuestra manera de vivir, cómo nos expresamos, buscando que Dios sea honrado y glorificado en todo lo que hagamos. El Salmo 96, versículo 8, dice lo siguiente: tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Es decir, darle a Dios la gloria debida a su nombre. ¿Por qué tengo que darle la gloria a Dios? Porque Él es Dios. Porque Él ha creado todas las cosas. Génesis capítulo 1 nos indica que de la nada Dios creó todas las cosas. No existía el mar y Dios lo creó. No existía la tierra y Dios la creó. No existía el sol, la luna, las estrellas y Dios las creó. No existían los animales y Dios los creó. No existía el hombre y Dios lo creó. Y como dice la Escritura, a su imagen y semejanza lo creó. A imagen y semejanza de Dios los creó, porque de la costilla de Adán creó a la mujer, y escucha bien esto, que es ayuda idónea para el hombre. Es igual al hombre porque es ayuda idónea para el hombre. Cuando Dios crea al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, y Dios crea a la mujer. Y dice la Biblia en Génesis 1 que cuando Dios crea todas las cosas, vio que era bueno en gran manera. Y Dios colocó al hombre y a la mujer y los puso como mayordomos de todo lo que había creado, porque el hombre y la mujer eran la corona de la creación de Dios. Dios vio que todo era bueno. Adán y Eva estaban en lo que se conoce en el huerto de Edén, un lugar geográfica y físicamente que existió, querido amigo. Eso es lo que dice la Biblia. Y así Dios creó todas las cosas, pero el hombre se rebeló contra Dios. Pero cuando uno mira Génesis y mira todo lo que Dios creó y la hermosura de la creación de Dios, es ahí cuando podemos decir, es bueno honrar a Dios, es bueno alabar a Dios. Es gratificante para nuestro corazón elevar toda nuestra gratitud y toda nuestra alabanza a aquel que es digno de gloria. Todo el fracaso es producto del hombre. Todo el éxito que se pueda encontrar en la creación es producto de Dios. Dios creó, pero el hombre lo estropeó, porque Dios le dio libre albedrío al hombre para que pudiera tomar sus propias decisiones. El hombre se equivocó y como consecuencia el pecado y la maldición entró en toda la creación. Pero Dios nos redimió gracias a su misericordia en la persona de Jesucristo. Por eso Dios merece ser honrado y ser alabado. Tributadle al Señor la gloria debida a su nombre. Cada cristiano, cada verdadero cristiano, no de nombre, sino aquellos que verdaderamente nos consideramos discípulos de Jesucristo, que buscamos servirle, honrarle
y agradarle, tenemos que estar comprometidos en que Dios sea glorificado en toda nuestra manera de vivir. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Por eso dice, santificado sea tu nombre. Déjame decirte que la adoración no debe estar limitada solo a las emociones y a los sentimientos. La adoración es una actitud interna. Y déjame explicarte. Es evidente que Dios nos ha dado emociones y nos ha dado sentimientos, pero estos sentimientos fluctúan. Podemos estar alegres o podemos estar tristes. Y dependiendo de nuestro estado de ánimo, podremos adorar o quejarnos. A veces nos quejamos con el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y entra en el desierto y Dios los lleva a la tierra prometida de Canaán, pero ellos emocionalmente estaban dolidos, estaban quejumbrosos y en lugar de darle alabanza a Dios, le dieron quejabanza a Dios, pero era por su estado anímico, su estado emocional. Y es evidente que las emociones y los sentimientos están implícitos en la adoración porque Dios nos ha dado eso, nos ha dado sentimientos y nos ha dado emociones y nos ha dado también la voluntad, están implícitas, pero no dependen exclusivamente de cómo nos sentimos emocionalmente. La adoración es una actitud interna. Y para que puedas entenderlo, es como cuando hablamos del amor. El amor no debería estar solo basado en emociones o sentimientos, porque las experiencias de la vida afectan a nuestros sentimientos y afectan a nuestras emociones. Y podemos estar tristes, y si estamos tristes, entonces quizá la expresividad de amor hacia nuestro cónyuge no es la que se merece. Pero como estamos tristes, de ahí que muchas veces las mujeres tengan que insistir y preguntar a los hombres, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Porque necesitan la expresividad y uno no siempre está con esa expresividad para demostrar que ama a su marido o a su esposa. Por eso, la adoración no debe estar basada solo en las emociones y los sentimientos, sino que debe ser una actitud interna. Porque esa actitud interna va a permanecer en equilibrio por mucho tiempo. Blaise Pascal fue un físico y matemático y teólogo católico del siglo XVII. Él escribió que una noche conoció a Dios. Yo conocí verdaderamente, no la religión, porque hasta entonces yo conocía religión, pero una noche, un día, yo conocí a Dios en la persona de Jesucristo. Blaise Pascal le ocurrió algo parecido. Dice que él conoció a Dios y que todo su mundo fue cambiado, todo su mundo fue transformado. Conocer a Dios involucra que tu mundo cambia. Cuando uno conoce verdaderamente a Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando uno conoce verdaderamente a Jesucristo, nunca más vuelve a ser la misma persona. Te invito a que lo experimentes. Si no lo conoces, te invito a que lo experimentes en tu vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y este hombre, Blaise Pascal, él dice que todo su mundo cambió y que un día estuvo más de 2 horas anonadado. Mira, dice anonadado en la presencia de Dios. Él estaba adorando a Dios. Él estaba en comunión con Dios. Muchos se aburren cuando oran, porque no han aprendido a entrar en la misma presencia de Dios y derramar allí su corazón. Pero el salmista decía, prefiero un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella. Cuando gustas la presencia de Dios, cuando puedes aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad, como le dijo Jesucristo a aquella mujer, la mujer samaritana. Viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en un lugar geográfico, sino en su corazón, en su espíritu. Y dice Blaise Pascal que cuando ya terminó aquel tiempo, una sola palabra le venía a su mente. Y esa palabra él la escribió. Lo que él había experimentado durante esas 2 horas que había estado en la presencia de Dios, él gráficamente escribió la palabra fuego. Fuego, lo que yo sentí en la presencia de Dios es fuego. Es curioso, porque la Biblia dice que Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesucristo, él dice que cuando la gente le preguntaba, él decía, yo os bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí, del cual no soy digno de desatar la sandalia de su calzado, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando uno está en la presencia de Dios y aprende a adorar a Dios, experimenta ese fuego interno que surge de la comunión íntima con Dios, de estar a solas con Dios. Y allí es cuando uno puede sentir, puede notar verdaderamente la presencia de Dios. Y créeme cuando te digo que Pascal no era un fanático.
Algunos pueden tildar a los cristianos de ser unos fanáticos, unos religiosos, gente emocional, gente que se basa en experiencias. No, los cristianos nos basamos en la fe en Jesucristo. Y Pascal no era un fanático, era un intelectual, era un hombre inteligente, era un físico, un matemático, un teólogo, alguien que dejó un legado importante en este mundo. Pero bueno, si algunos quieren decirnos que somos fanáticos, pues bienvenido sea, yo seré un fanático más. Pero para mí no hay nada más hermoso que la experiencia de la adoración, porque he sido diseñado para adorar a Dios, algo que haré por toda la eternidad. El que cree en mí, aunque esté muerto, dijo Jesucristo, vivirá. Y en esa eternidad, si algo vamos a hacer nosotros, los cristianos, va a ser adorar y honrar a Dios por toda la eternidad. Así que practiquemos aquí en la tierra. Quisiera hablarte de 3 elementos, hay más. Seguramente hay más, pero yo quiero hablarte de 3 elementos que también menciona Wilson Tozer en su libro. 3 elementos que para mí son importantes. Son importantes, que tienen que estar de forma vívida y experimental en aquellos que adoramos a Dios o que queremos adorar a Dios. Porque hemos sido creados para adorar a Dios entre todas las cosas. Hemos sido creados también para ser felices, por supuesto, para ayudar a los demás, a nuestros prójimos, pero hemos sido creados fundamentalmente para adorar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Así que quiero hablarte de 3 ingredientes o 3 elementos de la adoración. La primera es la confianza. Qué importante es la confianza. Hay mucha gente que no sabe acercarse a Dios. Hay mucha gente que no sabe adorar a Dios. Hay mucha gente que no sabe, bueno, si no sabe orar, menos todavía sabrá adorar. Y no saben orar y no saben adorar porque tienen una opinión distorsionada de quién es Dios. Tienen una imagen borrosa de Dios. Alguien les contó por allí, han escuchado acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, puede que conozcan la religión, pero no conocen a Dios. Pero cuando uno conoce a Dios en la intimidad, si de algo tiene que estar el hombre orgulloso es de conocer y entenderme, dice Dios. Conocer a Dios y entenderle. Saber por qué hace las cosas, saber quién es Él, cuáles son sus atributos, cuál es su carácter. Cuando alguien le conoce, entonces puede adorar, pero si no le conoce, no puede acercarse a Él, no puede orar, no puede adorar. Algo parecido le pasó a un hombre llamado Job en la Biblia. Este hombre, al final de una experiencia traumática que él vivió, que Dios obró para su propio beneficio, dijo: antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y decía Job: por tanto me arrepiento. Antes de oídas había escuchado acerca de Dios, pero no te conocía. Pero ahora que te conozco, me arrepiento. Y Dios quiere llevarnos a esas experiencias de conocerle para poder adorarle. Wilson Tozer, este hombre, decía que la confianza es necesaria para el respeto. La confianza es necesaria para el respeto. Piensa en esto. Si no confías en una persona, difícilmente podrás respetarla. Si no confías en una persona, difícilmente podrás respetarla. Esto mismo se lo podemos aplicar a Dios. Si no confiamos, si no podemos confiar en Dios, difícilmente podremos respetarlo. Y si no respetamos a Dios, difícilmente podremos adorarlo. Hay mucha gente en el mundo que se considera inteligente. Hay mucha gente en el mundo que se considera sabia. Pero ¿quién es verdaderamente sabio? ¿Quién es verdaderamente inteligente? ¿Quién puede determinar quién es sabio e inteligente? ¿Los coeficientes de inteligencia? Déjame decirte algo. La Biblia tiene la razón. Y mira lo que dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el respeto a Dios. El principio de la sabiduría es el respeto a Dios. ¿Quieres ser sabio? Respeta a Dios. Hay un salmo que dice lo siguiente: dice el necio en su corazón no hay Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Pero el sabio no solamente sabe que hay Dios, sino que lo respeta. Es decir, tiene reverencia por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios da la vida, pero también puede quitarla. Dios da la vida y puede quitarla. Recuerda que nosotros tenemos, nuestra vida es como un suspiro. Hoy estamos y mañana no estamos. Hoy más que nunca lo estamos experimentando con el coronavirus. Hoy estamos y mañana no estamos.
Dios nos da la vida y nos la puede quitar. De hecho, todos vamos a morir como consecuencia del pecado. Pero hay que tener respeto por Dios. Hay gente que no ha tenido respeto por Dios y ha pagado las consecuencias, porque con Dios no se puede jugar. Por eso, Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Respetar a Dios te hace sabio. Me hace sabio. Quizá no a los ojos del mundo, quizá no a los ojos de otras personas, pero sí, delante de Dios, a los ojos de Dios, seremos considerados hombres y mujeres sabios. Y déjame decirte que la adoración sube o baja en la medida del concepto que tengamos de Dios. Si tienes un concepto bajo de Dios, baja será tu adoración. Si tu concepto de Dios es que es un Dios malo, no podrás adorar. Pero si tú tienes un concepto correcto de Dios, podrás experimentar la hermosura de la adoración. Si tú crees y tienes un concepto grande de Dios, de que Él es el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, entonces podrás aprender a adorarle, porque la adoración se aprende. Se aprende. Y quiero invitarte, querido amigo que me estás escuchando, hermano de la iglesia que me estás escuchando, lee la Biblia. No permitas que otros te hablen de Dios ocasionalmente. Lee la Biblia. Allí Dios se revela a nuestro corazón. Allí Dios nos muestra quién es Él. Y nos muestra también cuáles son sus planes y sus propósitos para todos nosotros. Así que el primer elemento para una verdadera adoración es la confianza que nos lleva al respeto. Y el respeto conduce a la adoración. El segundo elemento importante que está involucrado en la adoración es la admiración. Admirarle a Dios. Déjame decirte que es posible respetar a una persona, pero esto no implica que la admiremos. Y lo mismo podemos decir de Dios. Es posible que respetemos a Dios, pero no lo admiremos. ¿Y cómo podemos admirar a Dios? ¿Cómo podemos aprender a admirar a Dios? El doctor Watson, un maestro bíblico, él mencionaba dos tipos de amor cuando hablábamos del amor hacia Dios. Tenemos por un lado el amor de gratitud y tenemos en segundo lugar el amor de admiración. Son diferentes. Hay matices importantes que los diferencian. El amor de gratitud es el amor de agradecimiento por lo que recibimos de Dios. ¿Cuánta gente se acerca a Dios porque quiere que Dios le dé algo? Yo he conocido mucha gente que no tenía ninguna inclinación hacia Dios, ni respeto a Dios, pero cuando cayeron enfermos nos piden que oren por ellos y están buscando que Dios los sane. E incluso hacen pactos con Dios. Si Dios me sana, bueno, le voy a servir. Es un amor de agradecimiento, porque le amamos en función de lo que Él nos da. Es un amor que se sustenta en lo que recibimos de parte de Dios. Pero luego está el amor de admiración, que no se sustenta en lo que recibimos de Dios, sino que se sustenta en saber quién es Dios. Y se sustenta en conocer a Dios. Como yo sé que Dios es bueno, como yo sé que Dios es justo, como yo sé que Dios es compasivo, como yo sé que Dios es misericordioso, como yo sé que Dios pretende y tiene en su corazón cuidarme, bendecirme y ayudarme todos los días de mi vida, eso produce en mí un profundo sentido de admiración. Le admiro por quién es Él, por lo que es Él, no por lo que me da, sino por lo que Él es. Y recuerda que la Biblia dice: Dios es amor. Y como Dios es amor, y yo sé que Dios me ama, yo siento profunda admiración por Él. Y no solamente siento admiración por Él, sino que estoy enamorado de Dios. Así que hay una gran diferencia entre el amor de agradecimiento y el amor de admiración.
El poeta alemán del siglo XIX, Heinrich Heine, dijo la siguiente frase, escucha bien: Dios me perdonará, es su trabajo hacerlo. Y él pensaba que esto era verdad. Puede ser que sea su verdad, pero no es la verdad. No es el trabajo de Dios perdonarnos. Y no siempre Dios va a perdonar a menos que haya arrepentimiento. Y déjame decirte que esta frase se aleja de la verdad que la Biblia enseña. ¿Quieres saber la verdad? Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué cosa es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Pero déjame decirte que la Biblia nos muestra la verdad, no desde tu perspectiva o la mía, sino desde la perspectiva de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Una carta que Pablo escribió a los cristianos que estaban en Roma en el primer siglo. Y cuando los escribe, Pablo les recuerda un principio teológico importante que es verdad. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Esa es la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? La verdad dice que tú y yo somos pecadores. Y no solamente somos pecadores, sino que hay una consecuencia de ese pecado. Y ese es el gran problema que tenemos los seres humanos. Nuestro problema no se llama el sufrimiento. Nuestro problema no se llama escasez económica. Nuestro problema hoy en día no se llama coronavirus. Nuestro problema se llama pecado, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Romanos 3:23 lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria, de la comunión con Dios. Esa es la verdad. Y hay una consecuencia de esa verdad, que nos dice un poquito más adelante Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quieres conocer la verdad? Esta es la verdad. La paga del pecado es la muerte, y la muerte implica la separación. Cuando yo me muero, mi espíritu y mi alma se separan de mi cuerpo, y entonces el alma y el espíritu vuelven a Dios, pero mi cuerpo vuelve al polvo de la tierra, de donde fui tomado, de donde fui creado. Polvo eres y al polvo volverás. Y la muerte espiritual implica la separación del hombre con su creador. No solamente Adán y Eva murieron físicamente, sino que murieron espiritualmente. Dios no creó al hombre para morir físicamente, pero el pecado ocasionó la muerte física y el pecado ocasionó la muerte espiritual, separándolo de su creador y elevando un cisma, una separación, hasta que Jesucristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Por eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que eso significa dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es trabajo de Dios perdonar. El trabajo de Dios consistió en enviar a Jesucristo para expiar nuestros pecados. Con X, no con S. No expiar, sino expiar. La expiación tiene que ver con que alguien tiene que ocupar nuestro lugar para que la justicia de Dios se cumpla. Tú y yo teníamos que morir, pero Jesucristo vino a morir en nuestro lugar para darnos vida eterna. Así que Dios no tiene que perdonarnos porque ese no es su trabajo. La paga del pecado es la condenación. Jesucristo tuvo que venir a morir en la cruz por nuestros pecados. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tú y yo no lo podemos entender. Tú y yo no lo podemos comprender. Pero Dios dice, su palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Alguien tenía que ocupar nuestro lugar. ¿Cómo no sentir admiración por quién es Dios? Es alguien que me ama. Alguien que se ocupó por mí cuando yo andaba perdido, vagando por el mundo. Alguien que vino a buscarme y vino a buscarte a ti
para sanar tus heridas, para perdonar tus pecados y para que puedas tener vida eterna en Jesucristo. Por eso le admiro. Por eso estoy enamorado de Jesucristo. Y el último elemento que quiero hablarte, la confianza, la admiración y la fascinación. Y cuando hablamos de admiración y de fascinación, aparentemente pueden parecer sinónimos, pero vuelvo a lo de antes, hay matices y diferencias muy importantes. Yo he ido al diccionario bíblico de la RAE, la Real Academia Española, para ver las diferencias. Y déjame decirte lo que dice el diccionario RAE de ambas expresiones. Admirar es cuando algo extraordinario o inesperado nos causa sorpresa. ¡Wow! Y déjame decirte que sin lugar a dudas, a nosotros los términos pecado nos causan sorpresa. Conocemos el término delito. Cuando alguien comete un delito va a la cárcel. La justicia de Dios, cuando alguien peca, la paga del pecado es la muerte. Y eso para nosotros nos causa admiración y sorpresa. Es algo extraordinario, algo inesperado. Lo mismo ocurre cuando hablamos de que Jesucristo tuvo que derramar su sangre para que Dios nos perdone. Esto nos causa admiración. Son cosas verdaderamente extraordinarias. Así que cuando hablamos de admirar es algo extraordinario o inesperado que nos causa sorpresa. Pero cuando hablamos de fascinación, el diccionario de la RAE, la Real Academia Española, dice que es atracción irresistible. Atracción irresistible. ¿Alguna vez te has quedado fascinado cuando viste a la que hoy es tu esposa o al que hoy es tu esposo? Quizás esa fascinación ya haya terminado, haya acabado. Pero ¿recuerdas la primera vez o los primeros días que viste a tu novio o a tu novia? O cuando viste la primera vez, si has tenido hijos, a tu hijo o a tu hija cuando nacieron y cuando los tuviste en tus brazos? Sentiste una atracción irresistible, quedaste fascinado y fascinada por esa persona que viste por primera vez. Y es evidente que para poder adorar a Dios yo debo respetarle, como hemos mencionado al principio, debo admirarle, pero también debo sentirme fascinado por Dios. Y déjame decirte, yo personalmente me siento no solamente admirado, sino fascinado por Dios. Muchos lo maldicen porque no le conocen. No sé si me ha escuchado bien porque está el micrófono, pero te lo vuelvo a repetir. Muchos lo maldicen porque no le conocen. Jesucristo, cuando se acerca a la mujer samaritana, le dice, dame de beber. Y la mujer le dice en el contexto judío y samaritano, como tú siendo judío vienes a mí que soy mujer y me pides que te dé de beber. Mira lo que le dice Jesús, si conocieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua eterna, agua viva. Si conocieras quién soy yo, tú me pedirías. Porque si bebes de ese agua, volverás a tener sed. Si bebes agua física, tendrás sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, desde tu interior correrán ríos de agua viva. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo no quedarse fascinado ante la verdad? ¿Cómo no quedarse fascinado ante la vida? ¿Cómo no quedarse fascinado ante el único camino que lleva a la vida eterna, que es Jesucristo? No ha habido hombre parecido a Jesucristo, ni de lejos. Recuerda que Jesucristo dividió la historia en dos. Él vivió 33 años, dicen las Escrituras. Y de esos 33 años, 3 fueron ministerio público. Los otros 30 apenas se sabe de él, más que cuando nació y tuvo 12 años. Y con solo 3 años de vida pública, él trastornó el mundo. Y no solamente trastornó el mundo, sino que dividió el mundo en dos. La historia antes de Cristo y la historia después de Cristo. ¿Cómo no quedarse uno fascinado ante él? Y recuerda que Jesucristo es Dios. Los discípulos le preguntaron a Jesucristo, muéstranos al Padre. Jesucristo le dijo, ¿tanto tiempo llevo con vosotros y no has conocido al Padre? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre.
dijo Jesucristo. Yo y el Padre uno somos. Es más, el apóstol Pablo dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando Jesucristo viene como Hijo de Dios, se despoja de su divinidad, pero en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios. ¿Cómo no sentir fascinación por él, por la persona de Jesucristo? ¿Y cómo puedo yo quedarme fascinado por Dios? ¿Cómo puedo quedarme atónito, maravillado? Wow, cuando yo conocí la primera vez, no la religión, sino la persona de Jesucristo, me quedé atónito. Yo dije, esto es lo que yo estaba buscando toda mi vida. Cuando me encontré cara a cara con Jesús, el camino, la verdad y la vida, el autor de mi salvación, estoy fascinado por él. El rey David lo sabía muy bien. Si tienes tu Biblia, por allí cerquita te pido que la abras en el Salmo 139. Y allí el rey David expresa su fascinación por Dios. Salmo 139, versículo 1 dice: Oh Dios, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido, es decir, sabes perfectamente. Has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es Dios, Él todo lo sabe. Por eso David se sentía admirado y fascinado por Dios. Versículo 4 dice: Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú ya la sabes. Aún no sé lo que yo voy a decir, y tú ya lo sabes. Jesucristo conocía el pensamiento de las personas, en su carácter divino. Antes de que la gente hablara, Jesús ya conocía lo que pensaba, dice la Biblia. Versículo 5 dice: Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y sigue diciendo David: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí tú estás. Versículo 9 de Salmo 139. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y la última parte de este salmo dice algo increíble. Dice el rey David: porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ese es Dios. Y entonces ahí es cuando él puede experimentar toda su expresividad para adorarle a Dios. Versículo 14: te alabaré. Dice: porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mira cómo dice el rey David: maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Querido hermano que me escuchas y querido amigo o amiga que me escuchas, toda la creación manifiesta la gloria de Dios. Mira el sol, no lo puedes mirar, te deslumbra. Mira la luna llena, qué hermosa es. Mira las estrellas, mira el universo. Quiero invitarte. ¿Recuerdas los documentales que vemos en National Geographic o qué sé yo? Los animales, cómo viven, cómo se comportan, cómo hacen su reproducción. ¿Has visto el embarazo de una mujer en un vídeo? Cómo se junta el espermatozoide con el óvulo y de una forma tan diminuta
crean la vida humana. Durante 9 meses en el vientre de la madre. Amigo mío, cuando uno mira a su alrededor detenidamente, uno se fascina por la creatividad de Dios. Los colores, los olores. Todo a nuestro alrededor, querido amigo, manifiesta la grandiosidad de Dios, del Creador. ¿Cómo no estar fascinado por Él? Cuando yo voy a la compra con mi esposa y entramos en la frutería y miramos a nuestro alrededor la fruta y la verdura de todos los colores, tamaños, olores, sabores. Cuando miramos en la pescadería los peces, la textura, los colores, los tamaños, las dimensiones. ¡Wow! Eso significa fascinación. Cuando uno mira la creatividad de Dios y puede llegar a decir, ¡wow! ¡Qué grande eres! ¿Cómo no adorarte, Señor? Quiero invitarte a que puedas experimentar este tipo de amor. Porque básicamente adoración implica amor. Estar enamorado del Creador. Yo nunca supe que era eso hasta que lo conocí. Y no solamente descubrir lo que implica estar enamorado de Jesucristo, sino que descubrir lo que significa verdaderamente el amor. Te invito a que lo conozcas. Conozcas a Dios personalmente. Lee la Biblia. Que conozcas a Jesucristo, su persona, su obra, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos y su pronta venida. Porque Él dice en Apocalipsis capítulo 22, aquí vengo pronto. Jesucristo viene por segunda vez y vendrá a tomar a su iglesia. Ojalá tú formes parte de esa iglesia, no de gente religiosa, que también, sino de gente que conoce personalmente la intimidad de Jesús y es capaz de adorarle porque confía en Él, lo respeta, lo admira y está fascinado por su persona y por su obra. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por revelarnos a Jesucristo. Y gracias porque tú eres el Dios, el único Dios verdadero. Tú mereces nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra exaltación. Ayúdanos y enséñanos a conocerte. Ayúdanos a que la adoración y la alabanza no sea algo que practicamos ocasionalmente, sino que sea un estilo de vida, una forma de vivir. 24 horas al día, 7 días a la semana. Aun cuando esté triste, aun cuando las cosas me vayan mal, yo podré adorarte en espíritu y en verdad. Bendice a mis hermanos, bendice a aquellos amigos y amigas que nos estén escuchando. Así oro, con la confianza de que tú me escuchas siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hola hermanos, muy buenos días a cada uno de ustedes, el Señor les bendiga. Me toca hoy día presentar los diezmos y las ofrendas. Entonces para ello yo les voy a invitar a abrir el libro de Levíticos en el capítulo 27, ¿no? Capítulo 27 de Levíticos, y vamos a dar lectura, ¿no?, al verso 30. Dice la palabra del Señor así: y el diezmo de la tierra, así la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová, a Dios. ¿Vale? Levíticos está diciendo que todo es de Dios. Dios creó el cielo y la tierra. Por eso el Salmo 24 va a decir: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó, dice, sobre los mares y la firmó sobre los ríos.
todo es de Dios. Nuestras vidas, nuestro tiempo, todo es de Dios. Y por eso que yo les puedo decir ahora que los diezmos también son de Dios, ¿no? Los diezmos es algo que le pertenece a Dios y ya no nos pertenece a nosotros, ¿no? Ya no es nuestro, lo que hemos separado para Dios, ¿no? Hemos separado algo que es santo, y santo significa apartado para Dios. Muy importante saber que de todo lo que Dios nos da, todo lo que Él nos ofrece, cada día hay una parte que es de Él. Y hay algo que como cristianos, como hijos de Dios, ¿no?, tenemos que devolverle a Dios. Y ese es el diezmo. El diezmo, la ofrenda, ¿no? El creyente debe tener en cuenta que desde el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón, es como que hemos hecho un pacto con Dios, porque Él te regaló la vida eterna, ¿no? Entonces ya tienes un compromiso con el Señor. Un compromiso que tenemos que cumplir. Están sus leyes o mandamientos que muchas veces no las cumplimos. Ha habido situaciones en tu vida, en la mía y de muchos, circunstancias muy tristes, muy adversas, que nos hemos sentido hundidos, ¿no? No sabíamos qué hacer. Pero déjame decirte que el Señor estaba contigo. Y es por esta razón que hasta hoy estamos reunidos como familia. Todo lo que hizo Dios de darnos vida eterna, de enviarnos a un Salvador, de enviarnos al Espíritu Santo para tener la sabiduría, ¿no? Todo eso nos lo dio Dios por un solo motivo: por amor. Él nos amó de tal manera que entregó lo preciado de su corazón para que nosotros podamos ser de Jesucristo. Hermanos, las circunstancias adversas nos llevan a buscar a Dios, pero cuando estamos bien no lo buscamos. Pero Dios, les repito, es amor. Y Juan lo dice ahí en el capítulo 14, verso 15. Está diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una ordenanza, ¿sabes, hermano? Y Juan 15:10 va a decir lo siguiente: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, una ordenanza y una enseñanza. ¿Qué están diciendo estos versículos? El diezmo es una obediencia por amor. Es así, hermano. No te sientas apesadumbrado o triste porque vas a tener que darle a Dios y te preocupas, hermano. Tú tienes que creer a Dios, que tiene promesas para nosotros, nunca nos dejará. Hasta el fin de nuestros tiempos estará con nosotros, pero tenemos que amarle y obedecerle, ¿no? El mismo Pablo en 1 Corintios dice que tenemos que darle con alegría de corazón, no con tristeza, porque dice que Dios ama al dador alegre. Entonces contenta voy los domingos, o el día que me toque dar, a darle al Señor con gozo. Y si tú dudas de que el Señor
no va a cumplirte o no te va a dar o por A o B motivo que tú crees que no mereces. Malaquías 3:10 hay una parte donde dice sobre esto del diezmo que tienes que dar, ¿no?, con corazón alegre. Dice el Señor: y probadme ahora en esto. Así dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Tú le das una partecita al Señor, pero Él te va a dar más, mucho más de lo que nosotros merecemos. Cree en Dios, hermano, no dudes en sus promesas. Gózate en el Señor trayendo y cumpliendo, ¿no?, sus mandamientos. El Señor nos ha bendecido en muchas circunstancias. Si hoy en día el Señor te ha bendecido en algo, agradécele al Señor obedeciendo a su palabra y muéstrale tu amor, ¿no?, dándole lo que a Él le corresponde, ¿no? No esperes que te falte para decir no tengo. No. Con fe en Dios, di: yo voy a dar. Y el Señor va a poner en tus manos para que tú des. Créele. Ahora, hermano, confiemos en el Señor y yo les voy a dar el número de cuenta, ¿no?, de Bankia, para que puedan depositar allí sus diezmos, ¿sí? Entonces podemos anotar cuenta número ES70 20 38 24 32 65 60 00 33 87 28. Hermano, este es el número de cuenta y posiblemente lo pongan ahí debajo para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Queridos hermanos, el Señor les bendiga en todo lo que hagan, ¿no? El Señor nos ama mucho. Hasta aquí con ustedes. El Señor les bendiga. Bye.